La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Milton Morrison, administrador general de EDESUR. Muy buenos días, Milton. Un placer tenerte de nuevo en el programa, ya en otra posición, en otras condiciones. Bueno, muy buenos días, Ramón. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Sí, buenos días, Milton. ¿Aló? Milton Morrison era un invitado buenos días, habitual Milton. del programa. Buenos días. Sí. Milton Morrison era un invitado habitual del programa cuando era vicepresidente ejecutivo de la Asociación de la Industria Eléctrica. Luego, posteriormente, en su rol político también fue un invitado frecuente en nuestro programa. Ahora lo tenemos como administrador de EDESUR. Milton, ¿qué tú encontraste en EDESUR? Me refiero en términos de nómina, sí, en términos de compras, etcétera. Sí. Bueno, en sentido general, una empresa muy parecida a lo que desde antes ya nosotros habíamos intuido, por decir así, una empresa con muchas oportunidades, lo que tiene que ver el tema de servicio, muchas oportunidades para hacer eficiente operación, una empresa donde encontramos mucha desigualdad en términos de lo que son los diversos suplidores, equipos, materiales, cuya calidad no se corresponden con las expectativas y las mismas especificaciones técnicas establecidas, una empresa con gastos innecesarios, una empresa con una parálisis en sentido general de lo que son muchas acciones que deberían estar de la mano con lograr una empresa transparente y eficiente. Obviamente encontramos eso, Ramón, Jacqueline, e inmediatamente comenzamos a trabajar sobre la base de plantear una serie de mejoras, de reducción de gastos en términos de una serie de acciones que entendíamos que no iban en la línea de lograr una EDESUR en términos operativos que fuese eficiente y transparente. Milton, como Ramón dijo, tú vienes de la Asociación de la Industria Eléctrica y ahí obviamente que hiciste un magnífico trabajo y estabas en la parte de lo que es la generación privada y ahora está en la distribución, en la mayor distribuidora estatal, pública. Estar de un lado y después cruzar al otro, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ve, aparte de las condiciones que encontraste a EDESUR en términos de lo que ya has mencionado, de esas distorsiones, qué nos puede decir de ese cambio, es decir, de los generadores y ahora la parte de distribución y el rol que están llamados a desempeñar justamente en lo que es un anhelo, la solución de la situación eléctrica en la República Dominicana, que sigue siendo una tarea pendiente? Sí, bueno, buenos días, Jacqueline, de manera formal, como siempre un placer escucharte. Mira, la realidad es que yo debo darle gracias a Dios, porque persona del sector eléctrico desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público, desde el punto cuando fui director de la Universidad INTEC y tuvimos mucha participación, y desde el punto de vista de la sociedad civil cuando fui director ejecutivo del Foro Eléctrico. Es decir que esta oportunidad ahora desde EDESUR me da una panorámica 360 grados viviendo el problema eléctrico en el corazón de esos diferentes escenarios. Ahora, ¿qué te digo? No es tan diferente, Jacqueline, a lo que habíamos estudiado. Como usted muy bien sabe, nosotros desde hace un tiempo, hace varios años, desde hace 25 años hemos estado involucrados en el tema del sector eléctrico, y llegar a EDESUR simplemente ha sido una experiencia en donde nosotros tenemos la oportunidad de poner en práctica muchas de las cosas que habíamos estado planteando. Entonces, no se ve diferente la perspectiva de las distribuidoras, hay muchas oportunidades, necesitamos reducir muchas pérdidas, necesitamos aumentar la facturación y la cobranza
pero también, y lo más importante, que es el buque insignia de esta nueva administración que dirigimos, es poner al cliente en el corazón del negocio, es poner al cliente de primero. Esta es una empresa en la cual el cliente, nosotros, incluido yo, se ve cuando lo más importante es brindar un servicio de calidad, continuo, y que le genere una satisfacción final. Por ahí empieza todo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros llegamos, que encontramos 50,000 reclamaciones y quejas y demás de alta facturación, de averías, eso fue un gran desafío. Motorizamos inmediatamente toda la parte operativa de la empresa, movilizamos los diferentes canales de comunicación, el call center, la parte de redes sociales, la parte operativa y las brigadas. Al punto que ya hemos reducido todas esas reclamaciones que encontramos. Primera vez, una empresa de la cara, que se han encontrado algunos días en el tema de la facturación, y vimos alrededor de 60 millones de pesos en mes y medio que hemos estado trabajando en una mesa técnica, cuando encontramos que habían solo en reclamaciones de alta facturación alrededor de 67,000 casos recibidos. Revisamos 47,000, 15,449 tenían el derecho, esos clientes, de que había por alguna razón una facturación errónea. Y es bueno destacar que alrededor de 5,000 de los clientes recibieron una acreditación, una devolución de sus recursos sin ellos hacer ningún tipo de reclamo. Es decir, que no solo revisamos la parte que tiene que ver con los que, sino que fuimos más allá, y facturaciones que encontramos que tenían algún indicio de algún problema, nosotros hicimos las correcciones, y por ahí hay más de 15,000 clientes de Edesur que pueden dar testimonio de que hubo una acreditación en su facturación en este mes. Pero el reto es seguir revisando eso y lograr ganar la confianza del cliente de aquí en adelante, para que nos sintamos todos orgullosos de una Edesur como todos. Milton, tú hablabas del tema de los suplidores y a veces de la baja calidad, y es un secreto a voces que había suplidores privilegiados vinculados al gobierno hasta a nivel familiar, que eran los principales suplidores de Edesur, y que también la calidad no era muy buena. ¿Contrataciones públicas o ustedes per se están investigando las licitaciones que se hacían en Edesur? Sí, obviamente es un mandato, una intención del nuevo gobierno revisar el punto de partida en el que llegamos. Nosotros, desde que llegamos de manera particular, yo siempre planteé, y así se está haciendo, una auditoría interna forense, de que necesitamos saber cuál era el punto de partida, qué empresa nosotros estamos recibiendo. Obviamente eso lleva un proceso, se están revisando todas las áreas, pero es bueno que eso que usted señala es cierto. Algo que nos ha llamado la atención es el tema de la calidad de los materiales. Gran parte de las averías que está experimentando los clientes de nuestra zona de concesión tiene que ver con ese tipo de cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, de los medidores, que sí existía prácticamente, o sea, en términos de la gran cantidad de medidores que utilizan, variedad de medidores, pero la mayoría que más se utilizan, medidor único, pero la cantidad que ese ha estado generando desde el punto de vista técnico, y es algo que hemos pedido una revisión. De igual manera, algunos transformadores, de igual manera la calidad de algunos cables, que cuando se hacen las instalaciones de las acometidas, de las razones que más fallas están dando. Entonces, eso lo menciono porque mandamos a hacer un estudio de causa raíz, de ver cuáles son los elementos que están conduciendo a mayores niveles de falla, y eso ya estamos identificando y cuáles son esos materiales, y todo conduce a que tiene que ver con la calidad del mismo. Pero es bueno que se sepa
que ese esquema que existía de privilegios vinculados a temas políticos que se beneficiaban ciertos grupos y personas en las empresas de distribución, nosotros hemos llegado porque estamos comprometidos con la eficiencia y transparencia. Y la transparencia es lograr procesos de licitación donde haya la participación y el respeto de los derechos de todos los participantes y que pueda la empresa distribuidora nutrirse de materiales cuya calidad permitan un servicio sin interrupciones, con la menor cantidad de averías y unas operaciones que le permitan a los clientes tener un servicio estable. Milton, hay muchas reclamaciones de clientes insatisfechos con la tarifa eléctrica, con lo que le llegó de consumo eléctrico. Y en estos meses en que el horario de las actividades se ha visto notablemente reducido producto del coronavirus, muchas empresas se vieron sorprendidas de que aún estando cerradas o trabajando en un horario parcial, la facturación eléctrica le llegó del mismo monto de antes o incluso superior. He oído todo tipo de explicaciones de una famosa potencia, que aunque no se consuma, hay que pagar la potencia. Eso es a todas luces injusto. Hay empresas que no han podido ni siquiera abrir sus operaciones normales porque la deuda con las generadoras, con la distribuidora, incluyendo Edesur, no le ha permitido esa apertura por la gran facturación en momentos en que no están generando ingresos como antes. Ese tema de la potencia, Milton, si nos puedes explicar en qué consiste y qué tú piensas al respecto. Sí, bueno, mira, Jacqueline, es cierto, el tema de la pandemia generó una acumulación de casos, de quejas, el confinamiento, por decirlo así, las familias en los hogares generó un comportamiento de un consumo y una demanda anormal en muchos casos, ¿verdad? Porque estábamos todos metidos ahí, consumíamos más. En el caso de las empresas que cerraron, como tú muy bien dices, muchas de ellas, al estar prácticamente cerradas, recibieron una factura cuyo cargo por potencia, que es bueno que se aclare, mire, todo vivienda o negocio, todo cliente de cualquiera de las tres distribuidoras que consuma o tenga un uso de potencia mayor de 10 kilos, entonces comienza lo que se llama el cargo por potencia. Es bueno que señalar que ni Edesur, ni Edeste, ni Edenorte son los que establecen los precios ni de la tarifa eléctrica ni de la potencia. Como empresa distribuidora, lo que hacemos, lo que dice la superintendencia, simplemente medimos eso y multiplicar por lo que la superintendencia de electricidad, y eso es lo que se convierte en la factura. En torno a lo que es la potencia, ¿qué sucede? Ese es un factor dentro de la factura, independientemente del consumo de energía de ese negocio. Si usted durante un mes X del año, usted tuvo un consumo por encima de los 10 kilos, ya a usted se le aplica el cargo por potencia durante prácticamente un año, que si usted demuestra que estuvo por debajo de los 10 kilos, entonces se le quita. Entonces, eso fue lo que le pasó a muchos de los negocios, que al estar cerrados, la factura eléctrica quizás esperaban que llegara a cero o su consumo, pero el cargo por potencia que es indistintamente al consumo de energía. ¿Por qué se da ese cargo por potencia? Lo que pasa es que los negocios o las viviendas que tienen ese nivel de demanda de una potencia de más de 10 kilos, las empresas distribuidoras tienen que hacer inversiones para poder tener o un transformador más grande que le supla la potencia que demanda ese negocio, esa vivienda, o tiene que tener instalaciones y facilidades para garantizar que todo lo que demande ese negocio esté disponible. Eso no es algo inventado por las distribuidoras, eso es algo establecido en todas partes del mundo. Lo que pasa es que
en la República Dominicana nosotros tenemos lo que le llaman una tarifa binómica, es decir, una tarifa que te cobra energía y potencia. En otros casos existe lo que es la tarifa monómica, donde potencia y la... Entonces, ¿qué pasa? Que entonces no estás consumiendo nada, no se te cobra por potencia, pero esa tarifa monómica, o sea, monómica porque toma los dos elementos de potencia y energía y te lo pone junto, será un poco más elevada que la tarifa monómica que solo toma en cuenta la energía por un lado y la potencia por otra. Yo, en términos llanos, porque este es un programa que muchos televidentes lo ven, lo que queremos decir es lo siguiente: los negocios que se le está cobrando el tema de la potencia, eso responde a una regulación establecida por la Superintendencia de Electricidad bajo el esquema tarifario que existe en la República Dominicana. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo nosotros en EDESUR? Y aquí viene la pregunta, Jacqueline, que tú dices, ¿cuál es tu opinión? Ya como administrador gerente general, nosotros hemos flexibilizado, porque nosotros no tenemos la potestad de eliminar eso. Por ejemplo, nosotros no podemos decir a tal negocio le quitamos ese cargo por potencia. Eso tiene que hacerlo la Superintendencia de Electricidad. Ahora, ¿qué si nosotros hemos hecho? Llegar a acuerdos de pagos muy flexibles. A negocios se le han aplazado en meses, producto de esta misma realidad que sabemos lo difícil, porque todos lo estamos viviendo. Hasta la misma empresa distribuidora está viviendo esa realidad porque las mismas recaudaciones, los mismos cobros se ponen cada vez más difícil y la empresa se sostiene sobre la base de los ingresos. Entonces, nuestra posición es que esperamos en Dios que todo esto, que la economía, lo posible, que tienen en EDESUR un aliado para buscar los mecanismos de flexibilidad de acuerdos de pago que le permita a los negocios y a los clientes en sentido general poder subsistir en esta situación que no la creamos ninguno de nosotros, pero que estamos prestos y esperamos en Dios que pase pronto toda esta situación tan difícil en términos económicos que durante décadas el mundo y la República Dominicana como parte del mundo no habíamos vivido. Milton, las pérdidas del sector eléctrico, no tanto las pérdidas técnicas, porque hay pérdidas técnicas en las redes, que eso es un estándar internacional, sino las pérdidas por el hurto, por la subvaluación de la tarifa, etcétera, siempre ha sido un lastre para la economía dominicana. Todavía para el presupuesto de 2021 está contemplada una suma cercana a los $1.000 millones para el subsidio eléctrico. EDESUR, de las tres distribuidoras, las que menos pérdidas tiene. Disminuir las pérdidas implica contar de recursos para cambiar redes, contadores, etcétera. ¿Tu administración qué planes tiene con eso? Si van a contar con recursos financieros o van a tener que hacerlo con los propios recursos. ¿Qué plan estratégico tú tienes para disminuir las pérdidas? Sí, eso es una excelente pregunta que usted nos hace, don Ramón. Nosotros encontramos una distribuidora con una pérdida en alrededor de 25.7% de pérdida. ¿Qué nosotros vamos a hacer y qué estamos haciendo en esa dirección? Lo primero es una combinación de diversas fuentes para poder invertir en una serie de proyectos que nos van a llevar a una reducción de la pérdida. Tenemos ahí pendiente que está en camino un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de alrededor de $155 millones que van a ser invertidos para la repotenciación, para la rehabilitación y la construcción de varias subestaciones eléctricas que son sumamente importantes para la estabilidad del sistema eléctrico dominicano. Pero también dentro de ese préstamo hay financiamiento para algunos proyectos de rehabilitación de circuito donde vamos a, en algunas comunidades, a reforzar lo que existe, pero también a expandir para atraer una cantidad de usuarios, convertirlos en clientes, así robustecer la cartera nuestra y reducir la pérdida. Pero también hay otros proyectos que vamos a hacer menores con recursos propios, cuya tasa interna de retorno o retorno de la inversión es tan rápido y factible que se hace costo, digamos, en términos del costo-beneficio, el costo-efectividad es totalmente rentable para nosotros invertir y recuperar esa pérdida. Pero también tenemos un plan
de trabajo que ya en el día de ayer, por ejemplo, una reunión con todo el staff de la dirección operativa de las diferentes zonas y gerentes sectoriales, definimos que tiene que ver con la gestión. Mire qué sucede. Nosotros hemos encontrado aquí una empresa distribuidora donde se han invertido cuantiosos recursos en proyectos, 2 y 3 veces inversiones en un mismo circuito y en una misma zona, en un área de la concesión de nosotros. Ahora, ¿qué nosotros hemos visto? Que hace falta la voluntad, la gestión para poder garantizar que esas inversiones vuelvan a ser rentables, porque tú no haces nada instalando unas nuevas redes, instalando medidores, si al final de cuentas tú lo dejas a su suerte, no le das un seguimiento, no ejerces una supervisión. Por tanto, gran cantidad del porcentaje de pérdidas que nosotros vamos a recuperar, y oigan esto, voy a decir en televisión lo siguiente, por concepto de la gestión, que es supervisión, inspección, seguimiento a lo que ya está hecho, como le digo yo, a ordenar la casa, nosotros estamos estimando una recuperación de 5 puntos porcentuales solo en esa parte, sin invertir grandes recursos, sino poniendo a la gente a trabajar, los supervisores, la gerencia y todos prestos a recuperar eso. Es decir, que en sentido general, Ramón, nosotros también tenemos 14 proyectos que ya están en carpetas trabajados, en donde vamos a reducir esa pérdida. Y estamos haciendo otros proyectos, por ejemplo, uno en Rancho Arriba, que fue una promesa del señor presidente de la República a una serie de productores y exportadores que trabajan con el tema de los invernaderos. En Rancho Arriba, en Ocoa, para que tenga una idea, el 60% de las exportaciones de invernadero están en esa zona y tienen diario que encender alrededor de 250, 300 plantas eléctricas para funcionar, y súmele eso, la contaminación que genera. Bueno, pues desde hace ya un mes y medio que el presidente estuvo por allá, luego nosotros visitamos ante una promesa que él hizo, estamos avanzando y para diciembre tendremos energía de calidad en Rancho Arriba bajo una coordinación entre la empresa Edenorte, Edesur y la UERS. Es decir, que nosotros en ese sentido estamos claros, vamos a reducir pérdidas porque sabemos que reduciendo esas pérdidas aumentamos las cajas y las finanzas de la empresa y la haremos cada vez más sostenible en términos financieros. Milton, las pérdidas no solamente son de las redes y de la falta de supervisión, eso es una parte, pero hay otra parte de que hay muchas personas, muchas familias, muchas casas, a veces hasta comercios que no tienen contadores y que están enganchados. Y no ha habido manera en que se tengan los medidores, los contadores en sectores a veces hasta enteros y en comunidades completas. Los planes en ese sentido, porque así como se usa, se ha usado la política para vender materiales de poca calidad, para privilegiar compras sin el debido rigor de proceso, así también la política juega un papel importante a la hora de cobrar, a la hora de poner a toda la población a pagar la energía eléctrica. Eso sigue siendo una tarea pendiente porque por temor al costo político que eso pueda generar, no se ha enfrentado ese problema y eso también son pérdidas. Sí, mira, Jacqueline, eso que tú señalas es así y es muy importante. Ahora, te tengo que señalar algo. Nosotros estamos comprometidos con una administración eficiente, como yo decía, eficiente y transparente. Ahora, la parte de la eficiencia, nosotros tomando en cuenta la realidad que está viviendo el país con el tema del COVID, sabiendo las necesidades que tienen todos los dominicanos y haciendo una gestión vinculada con esa realidad y sobre todo con un rostro humano, como yo les digo, pero tratando de ser eficiente. El pasado mes de octubre nosotros obtuvimos unas cobranzas récord, que está muy dada con la confianza que la gente está viendo y ha devuelto a esta empresa, y históricamente no se había cobrado los niveles que recaudamos en octubre en 21 años de la empresa. Eso es algo que nosotros no lo hemos dicho ni planteado así públicamente, pero ahora se lo comento a ustedes. En el mes de octubre, gracias a esa eficiencia, sin maltratar a las personas, simplemente cobrando y los ciudadanos viendo la cantidad de energía que se le está brindando,
tuvieron la confianza y rompimos ese récord. Con relación al tema de los medidores, cierto, lo que no se mide no se puede cobrar. Nosotros, dentro de esos planes de rehabilitación de redes y circuitos que le hablamos, está el tema de la instalación de muchos medidores prepagos. Nosotros creemos en esa energía prepago, que es la capacidad que tiene el cliente de tomar control de su consumo y poner la cantidad de recursos que esa persona puede utilizar durante un mes con la energía. Entonces, eso ha funcionado muy bien. Nosotros tenemos alrededor de 130,000 y pico de medidores prepagos. Vamos a seguir trabajando con eso. Y como tú muy bien dices, en la medida que vayamos reduciendo esas pérdidas, es porque nosotros vamos a ir instalando más medidores y convirtiendo en clientes muchos usuarios que tenemos que no están dentro del sistema nuestro. Pero eso es un trabajo paulatino. Es bueno señalar que entendemos en el momento que vivimos, tomaremos en cuenta todos esos aspectos, pero aquí el compromiso es que la política no interfiera con la gestión eficiente de una administración. Pero eso se va a dar ganando confianza, los clientes viendo la voluntad de la empresa, poniéndolo a ello en el centro, porque así como sucede con las telecomunicaciones, las personas pagan su servicio de telecomunicaciones y lo hacen de una manera conforme porque tienen un servicio. Bueno, pues nosotros estamos dando energía y, dicho sea de paso, ahora en esta coyuntura electoral con la educación virtual, nosotros estamos supliendo casi el 100% de la energía que se demanda. Tenemos un compromiso que fue firmado a través de un acuerdo donde todos los actores del sector eléctrico nos comprometimos con el Ministerio de Educación y firmamos el acuerdo Un Año Escolar con Energía, donde ahí nos comprometimos en suplir el 96% de toda la energía demandada, y eso no solo beneficia a la educación, sino que beneficia a todos los clientes de EDESUR. Por tanto, si nosotros damos energía, si mejoramos el servicio, si la gente ve la voluntad de que nosotros somos transparentes y si cometemos un error como empresa, lo vamos a enmendar y no tenemos ningún problema con eso, de esa misma manera nosotros sabemos que el cliente va a depositar confianza en nosotros y nos va a ayudar pagando la energía que ellos consumen. Milton Morrison, finalmente ha estado sobre el tapete la venta de Punta Catalina. De acuerdo a lo que uno ve en el presupuesto del 21 con la venta de activos, parece que se venderá las acciones que tiene el Estado en Eje Jaina y Eje Itabo. ¿Está sobre el tapete en el caso de las distribuidoras la privatización? Bueno, realmente ese es un tema que en algunos momentos sale, sube y demás, pero el gabinete eléctrico o el ministro de Energía o el presidente de la República no han fijado una posición en firme al respecto. Ahora mismo el gobierno está enfocado, y sobre todo el sector eléctrico, en lograr niveles de eficiencia en cada una de las empresas. Y eso es lo que, a través del Consejo Unificado de las Distribuidoras que se ha creado, que preside el ingeniero Antonio Almonte y tiene como vicepresidente a Andrés Astacio, junto con los 3 administradores, gerentes generales de la distribuidora y los consejeros. Todo ese equipo, nosotros estamos enfrascados ahora mismo en lograr transparencia y eficiencia en la distribuidora. Ya el presidente y el gabinete eléctrico y el consejo de gobierno definirá lo que se hará en su momento, pero en estos momentos no pende, como dicen, la espada de Damocles de esa amenaza, porque nosotros lo que estamos es enfocados ahora mismo en salvar, en sacar a estas empresas distribuidoras de norte, de sur y de este, de donde la encontramos y donde la dejaron. Entonces, ahí tendremos que esperar más adelante, Ramón, esa discusión, o que el señor presidente se refiera a la misma, porque es la persona llamada a definir una acción de tal magnitud. Milton Morrison, te agradecemos muchísimo en todo lo que vale. Yo pienso que el primer gran ahorro fue tener un consejo unificado. Creo que fue una magnífica acción del presidente en vez de tener 3 consejos. Y te felicitamos porque sabemos que está en muy buenas manos EDESUR y que veremos los resultados en los próximos meses de tu gestión. Muchísimas gracias por la apertura de participar en nuestro programa y te esperamos con cierta frecuencia como en tiempos pasados.
Claro, no, muchísimas gracias a usted, Ramón, Jacqueline. Ustedes saben que estoy a las órdenes cada vez que ustedes requieran alguna información. Ustedes saben que somos abiertos, transparentes en ese sentido, que no tenemos ningún problema de decir las cosas como son. Y aquí en la empresa y cada vez que ustedes me requieren estamos a su disposición. Muchas gracias, Milton. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Milton es yo tengo que testificar de los funcionarios que toma el teléfono y que responde el WhatsApp como por ejemplo para poder invitarlo a esta cita. Amables televidentes, nos vamos a comerciales. Volvemos con la recta final del Telematutino 11.